era la imagen de los desprotegidos, su rostro reflejaba el sufrimiento y la pobreza de otros, pero gracias a su labor, miles encontraron a una madre protectora. Hoy se cumplen 10 años sin la Madre Teresa de Calcuta y sin duda uno de los personajes más representativos del siglo XX. Por eso, con ello arrancamos, porque el reloj ya marca la hora de la información del presidente Calderón y también pues esto del IMSS, porque ahí hay conflicto y demás. Ya ando cambiando los temas. Está con nosotros Mauricio Flores, usted lo conoce. Muchas gracias, Mauricio. Yo te quiero decir, discúlpenme la broma, pero si le digo lo que está escrito en el prompter, dice Marico Flores. Se equivocaron. Yo sí soy entrón. Eso sí. Bueno, pues a ver, dinos cómo está el asunto aquí laboral. Sí, porque bueno, precisamente lo del Seguro Social va a ser ahora sí que la primera madre de todas las batallas que se va a echar Felipe Calderón, porque la revisión del contrato colectivo de trabajo del Seguro Social se va a ver hasta dónde el gobierno de Felipe Calderón es capaz de entrar en una negociación, sino en una confrontación con un sindicato. ¿Con lo del ISSSTE no fue como que un preludio? No, porque ahí estuvo dividido. Hay un segmento que está muy radicalizado, está muy cooptado hacia el ala más izquierdista del PRD. Pero por el caso del IMSS sí hay una estructura muy de fondo y un Vega Galina sigue ahí encabezando. No, ya es Valdemar Gutiérrez. Valdemar Gutiérrez es un líder mucho más coherente, sin embargo tiene que responder a la línea dura de su sindicato, que dicen ni un paso atrás y queremos en la revisión contractual beneficios por 27 mil millones de pesos. Hay que recordar que cuando Vicente Fox era presidente, yo creo que ahí comenzó su tragedia en los informes de gobierno. Claro. Era un búnker, tuvo muchísimos problemas con el IMSS y a partir de ahí fueron puros conflictos tras conflictos tras conflictos. Y el IMSS precisamente lo que ha hecho y lo caracteriza el sindicato es como un gran imán en el que se acercan todos los demás sindicatos en conflicto. Ahorita el caso más ejemplar de todo esto es el sindicato minero, que está en huelgas en el Grupo México, huelgas que han sido decretadas ilegales, pero que no sueltan un ápice de los territorios que han tomado y además con conatos de violencia graves para los trabajadores que sí quieren regresar a trabajar. Además tenemos circunstancias que son inherentes al proceso propio de la apertura aérea. El sindicato de sobrecargos de Mexicana y de Aeroméxico están en una situación en la que tienen que aceptar reducción de ingresos de hasta el 40%. Y si le metemos a eso otro elemento, va a ser muy importante lo que sucede en octubre con el IMSS, porque hay que recordar que viene la apertura con los productos chinos en diciembre y los más lastimados va a ser industria textil, industria del calzado y seguramente ¿Y qué tan organizados están? Farmacéutica me imagino que mucho más que la textil, que ha sido muy debilitada desde la apertura al libre comercio. Pero estaba repuntando, estaba repuntando. Bueno, de hecho Vicky Form, que es una empresa que hace prendas íntimas muy sugestivas para las damas, para el gusto de los sugestivas para los hombres. Y también para las mujeres, no te crees, hay de todo en la viña del Señor. Vamos a entrar en un debate. No. De repente quedo, ¿cómo ven? Emergentes, eso nos gusta más. Grandes, pero ¿Cómo ven esta reforma electoral? Porque parece que a ellos les pega, pero cuando volvamos de corte. Se nos quiere decir que no, que sobrevivimos gracias a las alianzas, y eso no es cierto. Yo creo que como en todo hay costos y beneficios. Aquí hemos hablado de mayor equidad. Sin embargo, esta propuesta del 2080 es un retroceso en la equidad. Ahora, ¿y los partidos no tendrían que también aprender a jalar recursos ellos mismos? Porque pues en México casi todo el costo electoral le cuesta al erario. En países como Estados Unidos, pues es financiamiento privado, regulado, obviamente. Aquí sabemos que existe un problema ahí de miedo en la población. Les da pánico, pero les da pánico a los viejos partidos. Y les lo comento así. Convergencia desde hace más de 4 años ha venido proponiendo que quitemos el financiamiento público, que lo quitemos, que nos vayamos a una competencia ideológica. ¿Por qué? Hay un peligro allí con el narcotráfico. Esa es lo que comentan, ¿no? Que de todos modos existe. No, o sea, nos cerremos los ojos. Hay que mitigar los problemas. Por supuesto, pero tendríamos que crear sistemas de control, efectivamente. Pero le tienen verdadero pánico. Porque esto representaría también que no pudieran usar, cómo comprobarían los recursos que vienen del erario público. ¿Cómo comprobarían los recursos que vienen de los empresarios que tienen alguna componenda con los partidos políticos para poder sobrevivir en sus empresas cuando ya tienen un gobernante seguro? O sea, eso les da pánico hablar del tema, ¿eh? Yo creo que es un tema muy interesante porque es un tema finalmente ideológico. Y en el plano más liberal, de la democracia liberal,
no solamente se asigna a través de la actividades especialmente destinadas a recolectar fondos públicos, y que a partir de ahí entiendo que hay un problema. Hay un bien público que es informar al ciudadano de las diferentes opciones, y dos, el peligro de que a lo mejor generes que los más ricos, ahora en lugar de poder de influencia va a ser poder de dinero. Yo creo que hay otros equilibrios, pero yo les pregunto rapidísimo, perdón, sí, una pregunta, ¿qué pueden hacer ustedes tres? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer para que no siempre de plumazo, de dedazo, los no emergentes, mañana igual y los desaparecen? Ahí lo que él dio a la campaña electoral fue mucho menos de lo que dejó de entrar al fisco en materia de impuestos. O tenemos el caso de Ahumada, que le dieron obras en el DF a cambio de su apoyo. La fiscalización es muy importante. Y entonces finalmente le sale más caro al pueblo el que inversionistas privados apoyen las campañas. Pati, no tenemos tiempo, una palabra en lo que tú digas. Conciencia ciudadana. Necesitamos más sociedad. A ver, ¿y para cuándo reforma? Estado. Nada más a ver si aquí alguien sabe profeta. Las dos. Ustedes que están en... Yo digo que mañana. Yo ¿Mañana? también digo que mañana, y ojalá y el pueblo no nos reclame. Ay, Dios. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Sabían que ya está con nosotros quién, Andrés? Julieta Fierro, que es la culpable de todos los problemas de las reformas electorales, quédese con nosotros. Ah, que no, que nos vayamos Vamos, a la sala por ahí. nosotros. Ustedes, doctor. Gracias, Julieta, qué gusto Hola. tenerte aquí. No, qué gusto con ustedes. Fíjense que hoy les traje esta plastita de plastilina